Bienvenidos correlones a un nuevo video el día de hoy. Voy a plantearles algo diferente, algo más allá de las carreras que siempre les comparto, más allá de los tuneos. Y se trata de la nueva actualización de Forza con motivo del 20 aniversario, la cual estoy bastante contento. Me parece que como usuario, como jugador, me complace mucho esto que han hecho, no solamente por la introducción de Fujimi Kaido, que lo estábamos esperando, sino también esta nueva faceta de reunirnos con la comunidad entre todos y compartir en la pista de forma chill, sin preocuparnos por buscar podios o marcar los mejores tiempos de vuelta. La verdad es que esa incorporación con el tema de las reuniones es algo que me parece que vamos por el camino correcto. Sin embargo, y lamentablemente, aún falta algo en el juego, algo que me parece que es muy importante, y se trata del prestigio, ¿de acuerdo? Y se trata del emparejamiento. Me parece que está todo muy bonito, me parece que está todo muy bien hecho. El trabajo y la dedicación que le pusieron a Fujimi Kaido es extraordinaria, a nivel gráfico, a nivel de conducción, todos los detalles. Estoy fascinado con eso y lo vamos a seguir disfrutando, y seguiré compartiendo con ustedes modificaciones especiales para Fujimi Kaido y para mucho más. Y estaré atento, por supuesto, a todas las actualizaciones semanales que nos traen los desarrolladores con nuevos eventos y todo lo demás. Pero seguimos teniendo el mismo problema con los choca-choca, con los jugadores tóxicos o los jugadores malintencionados, y también con los jugadores que todavía no tienen suficiente experiencia de manejo como para controlar los coches en ambientes donde se necesita práctica, se necesita dominio. Y es algo que es muy lamentable y que está afectando la experiencia, no solamente a mí, sino a todos los jugadores a nivel general. Yo los sorteo, como yo disfruto tanto modificar los carros y hacer todo lo que hago, que les muestro y comparto con ustedes, pues yo sorteo esa frustración y no me afecta tanto. Más sin embargo, recibo constantemente aquí en el canal, a pesar de que somos un canal muy pequeño todavía, recibo muchos comentarios quejándose de lo que está pasando ahora, que pareciera que con la nueva actualización se vino a un aluvión de jugadores locos y tóxicos al circuito. Bueno, no quiero ni hablar de Fujimi Kaido en carrera. Si tú no te clasificas para participar y no quedas en la clasificación entre los 3 primeros lugares, la verdad es que se vuelve un dolor de cabeza, porque la cantidad de choques es tan brava, es tan difícil la experiencia, tratar de escalar de forma limpia, que lo único que vas a lograr es molestia, frustración, y vas a reducir considerablemente tu rating y tu nivel de seguridad, porque ya sea que tú choques o te choquen a ti, el sistema de penalizaciones no te perdona y te pone tiempos muy altos y complica mucho tu rating, que luego va a afectar tu emparejamiento, a pesar de que no está funcionando del todo bien. Han hecho mejoras y se siente, pero el emparejamiento se queda corto, aún sigue siendo poco efectivo. ¿A qué me refiero? Fíjense, en este momento estoy en clase A. Esta mañana, el día de hoy, estaba en clase S. Hice una sola carrera en Fujimi Kaido. Una sola carrera que la vamos a ver a continuación en la serie de aniversario, donde estamos compitiendo con el Honda NSX-R, ¿de acuerdo? Escalé, logré llegar a la tercera plaza, eso te lo voy a mostrar a continuación. Pero fueron tantos los choques, fue tanto la locura, y hubo un accidente que, bueno, ya lo vas a ver, que me bajaron inmediatamente de la clase S. Entonces mi pregunta sigue siendo la misma. ¿Para qué sirve entonces el grado de seguridad, o para qué sirven los puntos de habilidad si el juego no los está aprovechando? Yo creo que esta es una de las cosas principales, si no es que es la única en mi caso, yo como jugador, mi experiencia. Habla el tío Romer. Es la única cosa que a mí me parece que no se ha resuelto y sigue causando problemas a nivel de experiencia. Y ya no para mí, sino me da mucha pena para los jugadores nuevos o para aquellos jugadores que quieren incorporarse en el multiplayer y se frustran muy rápido porque el emparejamiento es tan ineficiente, es tan malo, que a la primera carrera vas a recibir una cantidad de bombazos, una cantidad de tortazos
que no te va a provocar seguir jugando. O sea, me refiero a aquellos usuarios que todavía no han tenido suficiente roce. Yo estoy jugando desde el día 1, desde el lanzamiento de Forza Motorsport. Y no me he rendido, es decir, me he sobrepuesto a las dificultades. Y he visto la evolución del juego y les puedo decir con certeza y con moral, es decir, con experiencia que tengo acá, que han avanzado muchísimo y se nota el trabajo de los desarrolladores. Y eso lo aplaudo, es fenomenal. Y lo último que han hecho con el 20 aniversario, se nota el empeño que le están poniendo para seguir ofreciendo contenido de calidad. Pero hasta que no resuelvan este problema, las cosas van a ir en picada. Y ahorita hay auge por la actualización y hay como... nos volvemos a reencontrar. Es decir, muchos jugadores que se habían ido a otras plataformas o a otros juegos están regresando con la finalidad de disfrutar de esto que está ahora en boga, ¿no? Pero lamentablemente aún seguimos teniendo problemas con el sistema de emparejamiento y debería filtrarse bien. Pero yo no quiero seguir hablando del problema. Yo quiero hoy plantear una posible solución. Y quiero tu ayuda, Correlón. Todo aquel que juegue Forza y que esté de acuerdo con mi opinión, yo voy a dejar una encuesta en la descripción de este video para que, con la finalidad de que este video sea escuchado por la gente que puede hacer algo. Yo voy a hacer todo lo que está en mi poder para que el tío Forza, por ejemplo, vea este video y de ser posible nos dé su opinión al respecto, si él quiere opinar, y si no, no importa, pero que lo vea a ver si lo que voy a plantear es una posibilidad, y si ustedes están de acuerdo, por supuesto, si quieren apoyarlo. De allí la razón por la cual voy a dejar la encuesta, para que ustedes puedan votar sobre la alternativa o la solución que voy a plantear a continuación. ¿Y de qué se trata? Es algo muy simple. Miren, en las carreras hay algo que es muy importante y se trata del reconocimiento y el prestigio. Y no es tan vacío como suena, no es un tema de egocentrismo, es un tema de hacer que los jugadores se destaquen por su habilidad y desarrollo. El juego ya tiene un sistema de competitivo que es muy bueno. Las físicas, el manejo es muy divertido, y considerando que esto no es un juego puro de simulación, sino que esto es un syncade, que le llaman, es una combinación entre un juego arcade y un juego de simulación, pues por supuesto que se nota, pero el sistema funciona y es muy bueno y es muy enganchante. Pero la gente se queja mucho de que se corre por correr, o sea, no hay un sistema de puntos, no hay un sistema de grados o trofeos o algo que inspire o que motive a la gente a seguir compitiendo. Y a eso le agregamos que continúan los tortazos con los choca-choca y la gente que es inexperta, que emparejan posiblemente un clase B con un clase S. O sea, es una locura. Yo he estado en clase S y he tenido más choques y más encontronazos que en clase A, que es donde estoy en este momento. Donde estoy yo en este momento, hay más gente jugando bien que en clase S. Eso es normal para ustedes, a mí no me parece normal. Entonces algo está fallando en el sistema. Entonces regresamos a la solución. Mi solución, y de verdad espero que esto lo escuchen, es hacer un filtro, crear un evento destacado VIP o como se le quiera llamar, donde solo ingresen los pilotos que hayan acumulado suficientes puntos de habilidad y que hayan llegado al grado S de seguridad, ¿ok? Y que sea más difícil llegar allí. O sea, que tendrías que hacer una cantidad enorme de carreras limpias sin ni el mínimo de sanción. 100 milésimas, 200 milésimas, ya tú no entrarías allí. O sea, tendrías que hacer por lo menos, qué sé yo, 20 carreras limpias, sin penalizaciones, acumulando puntos de habilidad para llegar al grado S. Eso por ahí. Y cuando hayas cumplido o hayamos cumplido
con ese requisito, ahí sí se nos desbloquearía el evento VIP o el evento de habilidad o un nombre así, ¿no? Y en ese evento vamos a participar todos los corredores que tengamos mérito, o sea, que hayamos cumplido con todo ese avance y que tengamos habilidad suficiente para entrar allí. Pero no solo eso, en ese evento deberían estar activados los daños del coche, que ya de por sí existen, lo puedes activar en modo independiente, en modo individual. Puedes activar o crear un evento multijugador con tus amigos y activar los daños del coche, así que no estoy hablando algo nuevo que haya que incorporar o programar. Y aparte del sistema de daños, también es muy importante que en esa serie se corra sin asistente de trazada y sin asistencia de ningún tipo. Si acaso el sistema de asistencia de frenado, si acaso, pero originalmente me gustaría que no hubiese ningún tipo de sistema de asistencia al coche y que no haya trazada, de tal forma que las carreras serían puras, y de esa manera esa serie que fuese rotativa, como lo que estamos viendo acá en la serie destacada, que sea rotativa con diferentes circuitos en diferentes modalidades, con diferentes coches, y ahí sí se pueden explayar los desarrolladores a traer iconos clásicos, modernos, hipercoches y todo lo demás, y que sean rotativas a nivel semanal. Ya los premios sí, o el tema de que haya como un avance de prestigio aparte de esto, ¿no? O que se agregue cuando tú hayas completado varias carreras y tengas allí como ya un recorrido hecho en esa serie, que se acumule como algo adicional a los grados de habilidad, que te agreguen otra estrella, otro icono que sea de prestigio. Pero no solo eso, sino que planteo que todas las semanas, en cada evento rotativo, al finalizar la semana o el día antes o previo a la actualización, o los fines de semana también podría funcionar, se publique en el juego o se publique en las redes sociales de los desarrolladores, se publique la lista de los pilotos destacados de la semana. ¿Se imaginan eso? Que se reconozca, que el sistema identifique a los pilotos destacados que hayan ganado más carreras o que hayan entrado al podio, que hayan cosechado más victorias y que aparezca en la lista de prestigio, que no es muy diferente a lo que tenemos en Forza Horizon 5 con esa famosa lista también de prestigio, donde hay, bueno, todo el mundo marca allí sus tiempos y donde la gente tiene la cantidad de puntos acumulados por todo el tiempo que han entrado a competir en el multijugador, etcétera. O sea, muy similar a Forza, ¿no? Pero filtrado por la serie que les acabo de mencionar. ¿Ustedes se imaginan eso? Eso sería algo que me parece a mí muy motivador, porque así la gente, para poder entrar allí, se esmerarían por jugar de forma limpia y aprender. Y no solo eso, tendríamos todos que practicar muchísimo en los circuitos para aprender a conducir, para aprender a desapegarnos de la famosa línea de trazada que tanto daño hace, porque por un lado te sientes muy bien, muy cómodo, chévere, vas allí subiendo y bajando, Fujimi caído, con la línea que te está marcando la mejor trazada. Eso es fantástico, cualquiera. Pero ¿qué pasaría si te aprendieras el circuito y entendieras cómo rotar y observaras el circuito en su amplitud, buscando y estudiando cuál es el mejor espacio para girar, el mejor punto para correr? O sea, los sectores de velocidad intermedia, los sectores más lentos, que tú lo estudies para dominarlo, y que cuando te toque entrar en la serie destacada o la serie de profesionales, ese nombre me gusta, serie de profesionales, tú puedas tener un dominio total del circuito, y ahí las peleas se van a poner, bueno, espectaculares. Y las sanciones dentro de esa serie sí deberían ser mucho más cuidadosas, o deberían ser específicas, que a la mínima
Si te ponen una penalización o dos penalizaciones seguidas, o estrellas el carro o algo así, tú no vas a poder seguir participando hasta que recuperes tu nivel de habilidad y tu grado de seguridad. O sea, así como es difícil o sería difícil llegar allí, también sería muy fácil caer si se te ocurre tener una conducta antideportiva durante esas carreras. Yo no sé qué opinen ustedes, pero a mí me encantaría ver eso de plano en desarrollo e integrado al multijugador. Me parece que esa sería una forma espectacular de salvar esto y resolver este problema. Filtraríamos a los jugadores que no tienen habilidad suficiente o que de lleno creen que están jugando Forza Horizon 5. Mis amigos, los que aún no lo entienden, no son dos juegos iguales. Forza Horizon 5 y Forza Motorsport son dos cosas muy diferentes. Y otra cosa, que no sé por qué el sistema de sanciones no incorpora otras medidas que sean más efectivas. Por ejemplo, a mí me encantaría ver, como pasa en Forza Horizon 5, que si un jugador se estrella contra otro coche de forma malintencionada, no accidental, sino que sea malintencionada, que el sistema le aplique inmediatamente un freno, ponga el coche en transparente por 5 o 10 segundos. No sé por qué eso no sucede. O sea, si lo hacen en Forza Horizon 5, ¿por qué no lo pueden hacer acá? Me parecería algo que sería mucho más efectivo contra aquellos jugadores que quieren sabotear la experiencia de otros. Porque de esa manera quedarían frustrados, porque a la mínima, cuando ya le apliquen ya la segunda o la tercera sanción, que le frenen el coche y todos nosotros sigamos avanzando, esa persona se va a hartar y no va a querer seguir jugando, porque no, el sistema no lo va a dejar. Tiene que sí porque sí jugar limpio para que no lo siga frenando el sistema. Entonces creo que esa sería otra medida fenomenal. Entonces, por ahora creo que lo que nosotros necesitamos es hacer que nos escuchen un poco más. Yo sé que muchos de ustedes se sienten como yo, desde ese punto. Necesitamos un motivador, necesitamos... Si los desarrolladores quieren que nosotros invirtamos mucho más tiempo en el juego, lo único que tienen que hacer es darnos un incentivo adicional. Las reuniones están bien. La idea de las reuniones está bien. Esto de entrar en cualquiera de los circuitos, votar por el circuito siguiente, hacer derrapes y todo lo demás, está bueno. No me quejo de eso, está bien. Pero sigue siendo insuficiente, porque no es el compartir el problema. El problema es que lo que hace falta es un incentivo para que los jugadores vayan al multijugador, aprovechen el multijugador y busquen un ambiente competitivo, profesional y que esté cargado de premios exclusivos para aquellos pilotos que realmente se lo merecen. Eso salvaría al multijugador. Y esa es la razón por la cual se han creado tantos servidores independientes que utilizan el sistema de juego, que eso está muy bien, por cierto. No quiero que me vayan a malinterpretar. De hecho, yo los he disfrutado. Ahí están los amigos míos de ZR que participan en el servidor de Coir, etcétera. O sea, son servidores espectaculares donde hay un ambiente de gente que le apasiona las carreras, le apasiona Forza y está muy bien. Pero la razón de su existencia, el origen, es precisamente porque tenemos fallas en el multijugador destacado. Y la palabra destacado tendría que significar algo importante, ¿no es cierto? Destacado, que destaca, que sobresale, que es algo fuera de lo común. Y no lo es. Lamentablemente no lo es. Los eventos están perfectos. La selección de coches, todo eso está bien. El repertorio está bueno. Lo que está fallando es el filtro. Lo que está fallando es el emparejamiento. Hace falta con urgencia una serie de profesionales. Serie de habilidad exclusiva para profesionales. Que no todos puedan entrar de primera. Que te lo tengas que ganar. Y los premios también tienen que ir de la mano con el esfuerzo, ya sean coches exclusivos o premios
de algún tipo, no sé, alguna mención, aparte de la tabla de prestigio, una mención, una oferta para comprar un paquete de coche, no sé, tiene que haber un incentivo, algo que también ayude a agilizar, a que la gente quiera participar para perseguir esos premios. Pero estoy seguro que más allá de la premiación, más allá de las cosas que puedan obsequiar, estoy seguro que ya solo con crear un evento exclusivo, con gente profesional, con daños activados, sin trazada, en los circuitos más complicados, con coches fenomenales, clásicos, modernos, de velocidad, de circuito cerrado, de tracción, de etcétera. Ya eso es suficiente incentivo para que todos vayamos a meternos allí en la búsqueda de poder entrar. Eso sería una locura para Forza, sería fenomenal. Yo no sé si esto existe en otros juegos, me imagino que sí. No sé qué pasa, no sé si esto ocurre en Gran Turismo 7, no sé si esto ocurre en Le Mans Ultimate, en eso, en Assetto Corsa, no lo sé. Pero en Forza creo que es posible, yo creo que sí lo pueden hacer, porque de la misma manera que ellos han introducido o introducen semanalmente estos eventos que son fantásticos, estoy seguro que pueden crear esa serie. Estoy seguro que no debería ser algo tan complicado y no en cuanto al sistema de emparejamiento o filtración. Imagino yo. Porque ellos tienen restricciones. Tienen restricciones de coche, tienen restricciones de potencia, lo he visto, lo han aplicado. Bueno, solamente hacen falta las restricciones de habilidad. Ok, ya les hablé del problema y ya les hablé de la solución. Recuerda que en la descripción te dejo el enlace de la encuesta para que tú votes si estás de acuerdo con lo que estoy planteando o no estás de acuerdo. Y yo me voy a encargar de hacer todo lo que está en mi poder. Recuerden que yo soy alguien como ustedes, yo soy un jugador común y corriente, pero que le gusta mucho compartir contenido. Y tengo amistades que conocen al tío Forza y que están en contacto con él. Yo voy a decirles a ellos, si ellos están de acuerdo, a ver si pueden apoyar esta iniciativa para que el tío Forza lo vea, lo escuche este video y vea los resultados de la encuesta. Ok, a ver si ocurre que algo parecido a lo que nosotros estamos planteando acá o lo que yo estoy planteando acá, a ver si ocurre algo parecido a eso, que sería una solución. Me parece plausible, no me parece algo que sea tan difícil de aplicar. Entonces, vámonos a Fujimi Kaido. Les voy a mostrar una carrera que es prueba de la locura que está ocurriendo, sobre todo en ese circuito, en este momento desde que se vino la última actualización. Vamos para allá. Ok, aquí estamos de vuelta en el circuito de Fujimi. Estamos a bordo del NSX-R con una configuración muy interesante también, que les voy a dejar en la descripción del video, que va muy bien. Es muy similar a la primera configuración que les compartí de Maple Valley y Sunset Peninsula, pero este tiene el ensanchamiento de carrocería que se ve fenomenal, parece un tiburón con esa aleta en la parte de arriba en el techo. Aquí, mira, inmediatamente empiezan los golpes. Esta es la segunda curva y ya me arrastraron, mira, y me vuelven a arrastrar, pero no es conmigo, es entre ellos. Y cuando me voy a cambiar de carril, viene otro y me empuja y me arrastra afuera. O sea, esto se convierte muy rápido en un pandemonio. Y bueno, y tiene sentido, porque como la gente con la cual estamos corriendo y el emparejamiento es tan pobre, que aquí hay de todo. Aquí hay gente que quiere correr bien, aquí hay gente que quiere joder, aquí hay gente que quiere pasárselo como en Forza Horizon 5, aquí hay gente que viene de otro juego, etcétera. O sea, aquí hay de todo. Aquí no hay gente que realmente quiera disfrutarse el circuito y evitar choques, enfrentamientos o tratar de evitar las sanciones o los tiempos de penalización. No, eso aquí no importa. Aquí lo único que importa es ver a cuánta gente me puedo arrastrar o a cuánta gente puedo hacerle pasar un infierno. ¿Ves? Entonces es muy lamentable, porque tenemos un circuito espectacular, tenemos coches fenomenales que si los modificas bien pueden darte una experiencia genial en el circuito, pero la gente está loca. La gente con la que normalmente vamos a correr
Miren, en una parrilla de 24 pilotos, con que hayan solo 2 o 3 jugadores nocivos o tóxicos es suficiente para arruinar la experiencia por completo. ¿De acuerdo? Eso es algo, pero resulta ser que pasa comúnmente que no son 2 ni 3, no, son 5, 8, 10 jugadores, casi la mitad de la parrilla, que están dispuestos a arruinar la experiencia de los demás. Y ojo, yo no estoy llorando aquí, o sea, no me vayan a malinterpretar, porque yo voy a seguir jugando. Yo estoy jugando desde el día 1 y seguiré jugando. Y ahora más que nunca con todo esto nuevo que incorporaron. A pesar de que tenga fallas, a pesar de que haya gente que obviamente no sepa jugar o que quiera hacerle daño a los demás o quiera frustrar a los otros, yo voy a seguir jugando. Yo realmente estoy dando mi opinión y estoy compartiendo esto con ustedes porque de verdad que necesitamos encontrar una solución, porque me daría mucha pena que esto continúe igual a tal punto que el juego sencillamente pierda impulso, pierda comunidad, o que la gente siga buscando alternativas fuera del multijugador para tratar de disfrutar un poco de esto. Y la verdad es que es muy lamentable, porque está muy bien buscar en Discord servidores privados, vuelvo y repito, es una experiencia espectacular y lo recomiendo ampliamente, porque allí se concentra mucha gente que se preocupa por disfrutar de las carreras y quiere pasarlo bien. Pero el multijugador destacado del juego merece mucho más, y merece filtros, y merece que se pueda disfrutar de una manera que la verdad valga la pena y que se destaque por encima de la competencia. ¿De acuerdo? A pesar de que sigo opinando lo mismo, me parece que Forza Motorsport no tiene competencia. Y lo digo no porque este sea mejor o peor que otros juegos similares, no. Forza Motorsport no tiene competencia porque este juego tiene su propio estilo, ¿ok? Tiene su propio sistema, sus propias físicas. No hay otro juego que tenga el comportamiento que tienen los coches en la pista, no lo hay. El feedback que se siente en el joystick está diseñado específicamente de Microsoft para jugadores de Microsoft. No sé si me explico. Y como tal, tiene su propio estilo, tiene su propio sistema, entonces no hay una competencia realmente de este juego. De hecho, mucha gente sigue tratando de comparar Forza Motorsport con Assetto Corsa Evo, ¿no? Son dos cosas muy diferentes. Assetto Corsa tiene su propio sistema, su propio ambiente, su propia configuración, y el juego se ve fantástico, se ve maravilloso. Y aquellos que tengan el presupuesto para tener la PC que corra ese juego, o que tenga una consola de última generación, una PlayStation 5, y que vaya a tener la posibilidad de jugarlo cuando salga a finales de año, bueno, está muy bien. Para aquellos que tenemos un presupuesto muy normal, que somos muy chill, personas como yo que tenemos una serie S, ok, que no tenemos una PC de última generación, que no tenemos volante, pues tenemos Forza Motorsport, que ofrece una experiencia fenomenal. Y lo único que hace falta es un poco más de empeño para filtrar a los jugadores tóxicos, filtrarnos por habilidad. Aquí está el choque, ahí está el choque que les estaba diciendo en principio cuando estábamos hablando, y me ponen 4 segundos por eso. 4, y no fue mi culpa. Lo voy a poner otra vez. Aquí viene, el compañero frenó muy tarde, se va largo, rebota con el muro, y yo vengo detrás y lamentablemente lo arrollo. Yo frené, pero no fue suficiente, y el sistema no me perdonó, me pone 4 segundos. Y esa sanción me bajó de la clase S a la clase A de un solo golpe. Entonces, volvemos otra vez al punto. Hace falta, en serio, hacen falta filtros. Eso fue un accidente, porque el tipo no es que iba tan mal. Eso fue un accidente, eso lo puede pasar a cualquiera, pero que el sistema de sanciones no sepa discernir entre un accidente y un golpe intencional, complica la situación. Y eso pasa mucho, y últimamente también ocurre que
estás corriendo y te llegan por detrás. Tú no estás buscando nada, tú no estás parando, tú no estás bloqueando a nadie, pero te llegan por detrás a toda velocidad, ¡pum! Y te ponen la sanción a ti. Eso es una barbaridad y no me ha pasado solo a mí, le ha pasado a muchos jugadores que me lo han puesto en la caja de comentarios. Entonces, no quiero seguir hablando del problema. A mí me gusta hablar de soluciones, a mí me gusta hablar de alternativas y yo sé que ellos pueden lograrlo. Yo sé que los desarrolladores tienen el poder, tienen la capacidad de resolver esta situación creando filtros de habilidad. Estoy seguro que lo pueden hacer. Y ojalá que nos escuchen y ojalá que ustedes estén de acuerdo conmigo. Y el porcentaje que consigamos en la encuesta será fundamental para que nos puedan escuchar. Si estás de acuerdo con mi opinión, por favor, vota. Sigue el enlace que está en la descripción de este video. Ve a votar, da tu opinión y yo me encargaré en las próximas semanas o haré todo. No estoy asegurándolo, pero voy a hacer lo que está en mi poder, a mi alcance, para que lo escuchen, para que lo vean, ¿de acuerdo? Para que escuchen nuestra opinión concreta. Así que no me mojo más, espero que puedan seguir disfrutando del juego. Una recomendación adicional, si van a competir en Fujimi Kaido, les recomiendo dos cosas. La primera, jueguen con la trazada esta horrible de asistencia en la frenada. No, a mí ya no me gusta, no me gusta, pero eso es mi opinión, o sea, mi situación. Ya no me gusta, pero bueno, es necesaria para poder competir. Si ya sea que quieras marcar un tiempo de vuelta contra reloj o que quieras participar en una carrera, necesitas la asistente de trazada porque si no vas a estar en muchísima desventaja. Y lo segundo es que te clasifiques, trates de marcar un tiempo de vuelta rápido y procura estar entre más tardar los 5 primeros corredores. Como mucho entre los 5 primeros corredores, porque si caes muy abajo, lo más probable es que vayas a sufrir una pesadilla. Así que bueno, mis correlones, estén atentos a los próximos videos. Esto cierra aquí. Recuerda que en la descripción también consigues los detalles mecánicos de este coche. Aprovéchalo antes de que se actualice la semana. 12 posiciones escaladas. Llegamos al podio, no estuvo mal. Un tiempo de vuelta razonable, considerando todo el desastre del inicio de la carrera. Así que nos vemos en la carretera. ¡Ey, por favor! Suscríbete, dale like, comparte, apóyame con el algoritmo. Y no se te olvide votar.